Bienvenidos a un nuevo vídeo AQU en el canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de nuevo por AQU. Hoy vamos a explorar un territorio cinematográfico que seguramente los sorprenderá, algo que tal vez no esperaban encontrar en el panorama televisivo internacional, las series turcas de ciencia ficción Superíndice 3N. Lo escucharon bien. Mure se hallo de los dramas románticos y los culebrones que usualmente asociamos con Turquía, existe un universo de producciones que exploran futuros distu superíndice 3 picos, realidades alternativas e incluso encuentros con lo desconocido. Prepárense para que sus mentes exploten. Antes de que nos sumerjamos en este mundo fascinante, do copyright me recordarles que si disfrutan descubriendo joyas ocultas, series diferentes y análisis profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles contenido que desafíe sus expectativas y los transporte a mundos inexplorados. Ahora vamos a lo que nos interesa. Cuando pensamos en ciencia ficción superíndice 3N, probablemente nos vengan a la mente producciones estadounidenses, británicas o incluso asiáticas. Pero ¿alguna vez se imaginaron que Turquía también copyright N podrá tener algo que ofrecer en este GEU copyright nero? Pues la verdad es que y lo que ofrecen es realmente alucinante. La ciencia ficción superíndice 3N turca, aunque quizás no sea tan prolífica como otros GEU copyright neros en el paus, ha ido ganando terreno en los últimos aún más menos con producciones que experimentan con conceptos innovadores, efectos visuales sorprendentes y narrativas que a menudo reflejan las preocupaciones sociales y políticas del paus. Una de las series que sin duda encabeza esta lista es Persona. Aunque no sea ciencia ficción superíndice 3N pura y dura en el sentido tradicional, Persona es un thriller psicológico superíndice 3 jico con elementos de ciencia ficción superíndice 3N que te harán cuestionar la realidad. La serie sigue a un profesor de filosofía con esquizofrenia, que es arrastrado a una conspiración superíndice 3N oscura. La forma en que se exploran los límites de la percepción superíndice 3N, la realidad y la identidad es simplemente magistral. Además la actuación superíndice 3N de Aluk Bilginer, quien interpreta al profesor, es simplemente espectacular. Te hace dudar constantemente de lo que es real y lo que es producto de su mente. No es una serie fácil de ver, requiere atención superíndice 3N y disposición superíndice 3N para sumergirse en la complejidad de la historia, pero la recompensa es enorme. Prepárense para noches sin dormir pensando en lo que acaban de ver. Otro ejemplo, aunque menos conocido pero igualmente interesante, es Deep. Esta miniserie, disponible en algunas plataformas, se centra en un psico superíndice 3 logo que intenta evitar que una mujer con tendencias suicidas se quite la vida. Lo que empieza como una terapia se convierte rápidamente en una carrera contrarreloj que lo lleva a descubrir una conspiración superíndice 3N mucho mayor de lo que jamás se imaginó superíndice 3. Deep explora temas como la manipulación superíndice 3N mental, el control social y los efectos psicológicos superíndice 3 jicos de la tecnología. Si bien la producción superíndice 3N puede ser un poco más modesta que otras series de ciencia ficción superíndice 3N, la historia es súper atrapante y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Además las actuaciones son muy superíndice 3 lidas y logran transmitir la tensión superíndice 3N y la angustia que experimentan los personajes. Ahora hablemos de una serie que combina ciencia ficción superíndice 3N con elementos de thriller policuaco, Aleph. Esta producción superíndice 3N, ambientada en Estambul, sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales. A medida que profundizan en el caso, descubren conexiones con antiguas sectas místicas y tecnologías avanzadas. Aleph destaca por su ambientación superíndice 3N opresiva, sus efectos visuales impresionantes y su capacidad para mezclar elementos de diferentes GEU copyright neros de una manera muy efectiva. La serie te sumerge en un mundo oscuro y misterioso donde la ciencia y la religión superíndice 3N se entrelazan de formas inesperadas. Si te gustan las historias con un toque de misterio y suspense, Aleph es una excelente opción superíndice 3N. Aunque no se centre exclusivamente en la ciencia ficción superíndice 3N, otra serie que vale la pena mencionar es Atille. Esta producción superíndice 3N de Netflix sigue a una joven pintora en Estambul que descubre una conexión superíndice 3N con un sitio arqueológico superíndice 3 jico antiguo y un símbolo misterioso. A medida que investiga su pasado,
se da cuenta de que esto destinada a desempeñar más menos un papel importante en el futuro de la humanidad. Atiyeh explora temas como la reencarnación superíndice 3N, la espiritualidad y el poder de la conexión superíndice 3N humana. Si bien la trama puede volverse un poco confusa en algunos momentos, la serie es visualmente impresionante y cuenta con una banda sonora evocadora que te transporta a otro mundo. Además de la actuación superíndice 3N de Beren Saat, quien interpreta a Atiyeh, es fantástica. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar 50 metros cuadrados. Si bien a primera vista puede parecer una comedia dramática sobre un sicario que se esconde en un barrio humilde hacia copyright dándose pasar por sastre, la serie coquetea con elementos de ciencia ficción superíndice 3N al explorar temas de identidad, memoria y la posibilidad de reinventarse a uno mismo. La forma en que el protagonista se adapta a su nueva vida y descubre su verdadera identidad es fascinante. Además de ese, la serie tiene un gran sentido del humor y personajes centrados más menos hables que te harú en reura carcajadas. Y por último, aunque no menos importante, es tú, Jau con diéresis o que se versen. Si bien en apariencia es una comedia romántica, la serie introduce elementos tecnolu superíndice 3 interesantes en la vida cotidiana, como asistentes virtuales personalizados y dispositivos que interpretan las emociones humanas. Si bien estos elementos no son el foco principal de la historia, aún más menos aden un toque de ciencia ficción superíndice 3 en el ligero y entretenido que la diferencia de otras comedias románticas. Es una serie ideal para relajarse y disfrutar de una historia de amor con un toque futurista. Es importante ser más menos hablar que la ciencia ficción superíndice 3N turca a menudo se caracteriza por su enfoque en las preocupaciones sociales y políticas del país. Muchas de estas series exploran temas como la corrupción superíndice 3N, la desigualdad social, la represión superíndice 3N política y el impacto de la tecnología en la sociedad. Esto las hace aún muy interesantes y relevantes, ya que no solo ofrecen entretenimiento, sino que también copyright e invitan a la reflexión superíndice 3N. En conclusión superíndice 3N, las series turcas de ciencia ficción superíndice 3N son una ventana a un mundo de creatividad e innovación superíndice 3N que vale la pena explorar. Desde thrillers psicológicos superíndice 3 que desafían la percepción superíndice 3N de la realidad hasta historias de misterio con elementos de ciencia ficción superíndice 3N y comedias románticas con toques futuristas. La oferta es variada y prometedora. Si es tú buscando algo diferente, algo que los sorprenda y los haga pensar, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a estas producciones. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que este recorrido por el universo de la ciencia ficción superíndice 3N turca haya sido tan alucinante para ustedes como lo fue para mí prepararlo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series interesantes que Turquía tiene para ofrecer en este GEU Copyright Nero. Hay mucho mundo ese por descubrir. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Conocen alguna de estas series? Les llamo superíndice 3 MUV, ¿es la atención superíndice 3N? ¿Tienen alguna otra serie turca de ciencia ficción superíndice 3N que les gustaría recomendar? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Hasta la superíndice 3 exploradores de mundos fantásticos.